Aquella nublada tarde de abril, Jade Robinson llevaba el uniforme blanco del Café Elysée por tercera vez. Tenía 26 años y acababa de conseguir el trabajo a modo de prueba tras meses de intentos frustrados en otras cafeterías. Era un lugar sofisticado, con mesas de mármol frío y clientes que hablaban en voz baja y exigían todo con contención urgente. Jade sabía que, en ese ambiente, cualquier paso en falso podría costarle su única fuente de ingresos, justo ahora que el desalojo estaba a la vuelta de la esquina y la renta atrasada amenazaba con empujarla a ella y a su hermano, Daniel, a la calle. Aún así, esa tarde algo rompió el gélido ritmo del salón. Sentada sola junto a la ventana, había una niña con gafas de sol, las manos reposando en el regazo y un vaso de agua ya tibia frente a ella. Pasaron 2 horas y nadie se acercó. Jade la observaba discretamente, alternando bandejas con miradas rápidas. La niña tendría unos 10 años. No pedía nada, solo esperaba, con una paciencia que parecía más miedo que calma. Ningún empleado supo explicar quién la había dejado allí. El gerente ordenó ignorarla. «Cliente especial, esperar instrucciones», dijo con desdén. Jade sintió cómo el malestar se anudaba en su estómago. Estaba allí para obedecer, pero el recuerdo de su hermano Daniel, también ciego y con apenas 12 años, la atravesó como un relámpago. Sabía muy bien cómo era sentirse invisible. Desoyendo el riesgo de una regañina, se acercó, se agachó con cuidado y preguntó con la voz más amable que pudo: «¿Te ayudo a elegir algo?». La niña giró el rostro hacia ella y sonrió, como si aquel gesto simple lo cambiara todo. El nombre de la niña era Clara. Jade lo descubrió cuando preguntó con delicadeza, y la niña contestó en un susurro casi tímido, como si no quisiera molestar. La niña tenía los dedos temblorosos, pero al tomar la mano de Jade, apretó con firmeza. Había en ese gesto algo urgente, aunque no se dijera. «No sé qué hay en este lugar, y nadie me explicó nada», confesó la pequeña, intentando sonreír, pero sin lograrlo del todo. Jade tomó el menú normal, y sentándose un instante junto a la silla de Clara, fue leyendo despacio cada elemento. Cuando llegó a los postres, Clara interrumpió. «Parece que hay fresa. Me gusta la fresa». Jade sonrió. Solo era eso. Alguien necesitaba escucharla. Al levantarse para hacer el pedido, sintió la mirada fría del gerente clavada en su espalda, y supo que habría consecuencias. Mientras esperaba la tarta de fresa, Jade notó a través de la cristalera a una mujer de porte rígido, con traje gris grafito y gafas oscuras caras, observando el interior. Permanecía inmóvil, como quien no solo espera, sino que evalúa. Su mirada no era la de una madre preocupada, sino la de alguien que estudia una ecuación. Jade aún no lo sabía, pero aquel instante sería el primer movimiento de algo mucho mayor. Cuando regresó a la mesa con el plato, Clara dijo: «Tienes voz de quien sonríe mucho, aunque nadie lo vea». Fue la frase más sincera que Jade había escuchado en semanas. La niña apretó su brazo con delicadeza y añadió: «Me gustas». Jade sintió una ternura inesperada y una intuición inquietante de que esa historia apenas comenzaba. Minutos después, la mujer que observaba desde fuera entró en el café sin decir palabra. Se dirigió al mostrador, intercambió unas frases rápidas con el gerente y señaló discretamente a Jade. No hubo gritos ni escena, solo un ademán seco y la convocatoria a una charla rápida en la parte de atrás. Jade fue llamada a la oficina, donde el gerente, visiblemente tenso, le pidió que explicara por qué había desobedecido la orden previa. Ella trató de justificarse. Dijo que la niña llevaba horas sola, que nadie parecía saber nada, que era lo mínimo que podía hacer, pero el gerente no la escuchaba de verdad. Cuando terminó, la mujer finalmente se presentó: Victoria Bennett. El nombre sonó familiar, pero Jade
No asoció de inmediato a la empresaria multimillonaria que había visto años atrás, en portadas de revista. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, preguntó Victoria sin cambiar el tono. Solo fui humana, respondió Jade. Y en ese instante, sin saberlo, había aprobado la prueba. Al día siguiente, aún temiendo haber sido despedida, Jade recibió una llamada inesperada. Era Victoria, con una invitación directa y casi sin detalles. «Quiero que trabajes conmigo. A Clara le gustaste». La oferta sonaba surrealista, pero venía acompañada de un salario elevado, vivienda provisional y beneficios más propios de un ejecutivo que de una niñera. Jade vaciló. Sabía que nada salía gratis con ese tipo de gente. Había limpiado muchas mesas de hombres ricos para saber que todo tenía un precio. Pero, al otro lado de la línea, Victoria sonaba segura, casi impaciente. Y Jade pensó en Daniel, en cuánto necesitaba estabilidad para seguir con sus estudios de música. Pensó en la renta, en las facturas, en las noches compartiendo una bolsa de galletas a modo de cena con su hermano. Aceptó. Y así, sin darse cuenta, entró en un mundo donde la bondad era puesta a prueba y la compasión se usaba como herramienta de poder. La casa donde Jade pasó a trabajar se parecía más a un instituto de investigación que a un hogar. Había sensores en cada pasillo, personal con gafetes y un silencio excesivo para un lugar donde vivía una niña. Clara tenía un dormitorio amplio, lleno de tecnología asistiva, pero nada allí parecía elegido por ella. Era como si cada detalle hubiera sido pensado por alguien que lo sabía todo, excepto lo que la niña realmente necesitaba. Jade se dio cuenta en las pequeñas cosas. La lámpara de mesa siempre apagada, incluso cuando el sol se ocultaba. Los juguetes caros aún en su embalaje. Y sobre todo, en la manera contenida con que Clara se movía por la casa, como si cada paso estuviera vigilado. Poco a poco, la niña comenzó a abrirse. Contaba historias inventadas, hablaba de músicas que recordaba de memoria y de un sueño recurrente. Un lugar donde pudiera correr sin tropezar con nadie. Jade escuchaba todo con el corazón apretado, notando que Clara no necesitaba lujo, sino espacio para existir. Con el paso de las semanas, Jade empezó a notar que su función iba más allá de cuidar a Clara. Victoria la llamaba con frecuencia para informes informales en los que tenía que describirlo todo. Las reacciones de la niña, sus emociones, hasta el tono de su voz al dormir. Era extraño. Había un patrón, una obsesión por el control que no parecía tener nada que ver con el amor. En una de esas conversaciones, Victoria, mirándola directamente a los ojos, dijo: «Fuiste la única que no falló en la prueba. Todos los demás fingieron que Clara no existía, incluidos los propios empleados». Jade sintió un escalofrío. Aquello no era una revelación, sino una confesión. Clara había sido dejada a propósito en aquel café, como un experimento social. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?», replicó Jade. Victoria solo sonrió y respondió con frialdad: «Aprobaste, y ahora formas parte de esto». Jade salió de esa oficina con un sabor amargo en la boca. Empezaba a entender que nada allí era accidental. Daniel, el hermano de Jade, también notó el impacto del cambio. Empezó a asistir a una escuela mejor, donde su talento al piano pronto llamó la atención de los profesores. Pero Jade percibía su incomodidad ante las visitas esporádicas de chóferes enviados por Victoria, quienes insistían en ayudar con las clases de música de Daniel. Era como si la empresaria quisiera controlar todos los ámbitos en los que Jade participaba. Aún así, ella se esforzaba por concentrarse en Clara. La niña parecía cada vez más unida a ella. Se sentaba en el suelo de su habitación para escuchar a Daniel tocar por videollamada. Hacía preguntas sobre el mundo y sobre lo que la gente veía cuando miraba al cielo. En una de esas charlas, Clara preguntó directamente: «¿Crees que yo alguna vez vi?». La pregunta rompió algo en Jade.
Nunca habían hablado del pasado de la niña. Era como si todo hubiera empezado de cero y ese vacío comenzaba a doler. Entonces Had decidió investigar. Comenzó por los cajones del despacho de Victoria, donde por azar encontró un cuaderno de notas. Rebuscando a escondidas, dio con registros de sesiones médicas, informes de psicólogos y un nombre repetido: Dr. Calders, riesgo ético. A partir de ahí, trazó un plan. Solicitó la ayuda de Trevor Bennett, el hermano menor de Victoria, quien trabajaba como asesor legal de la empresa. Familiar, y siempre parecía más humano que el resto de los Bennett. Al principio se resistió, alegando que había cosas que no era conveniente sacar a la luz. Pero al escuchar que Clara desconocía la verdad sobre su propio accidente, algo cambió en su rostro. «Ella merece saberlo», dijo Jade. En silencio, Trevor le entregó una llave. Abría una caja fuerte oculta tras la estantería de la biblioteca privada de la casa. Dentro, hallaron documentos que confirmaban todo. Clara había perdido la vista en Middle Center. Un accidente de coche causado por Victoria, que según el informe, usaba el móvil mientras conducía. Jade se quedó paralizada ante aquellos papeles, como si el peso de la verdad tardara en caer sobre su cuerpo. El accidente había ocurrido 3 años atrás. Clara entonces tenía 7 años. Uno de los informes describía la lesión en el nervio óptico y detallaba varios tratamientos propuestos, incluido un protocolo experimental en Ginebra con alta tasa de recuperación en casos similares. Pero la nota más cruel estaba escrita a mano, en rojo. Riesgo de exposición pública, no autorizar. Jade cerró los ojos con rabia. Aquello era más que negligencia, era una especie de prisión disfrazada de protección. Clara estaba siendo mantenida en la oscuridad, literalmente, por miedo a que la verdad empañara la impecable imagen de Victoria Bennett. Esa mujer no quería salvar a su hija, sino proteger su imperio. Y Jade, que había entrado en esa casa como niñera, se encontraba ahora ante una decisión que podía destruirlo todo o salvar una vida. Aquella noche, Clara tuvo una pesadilla. Jade la encontró sentada en la cama, jadeante, diciendo que había oído a su madre por teléfono hablar de quitarle todo otra vez, si hacía falta. Cuando Jade trató de consolarla, la niña preguntó con una lucidez punzante: «¿Crees que mi madre me tiene miedo?». La pregunta dolió más que cualquier acusación. Clara no sabía los detalles, pero ya percibía, por el silencio y las ausencias, que algo muy malo le habían negado. Jade decidió que no podía esperar más. Con el apoyo cauteloso de Trevor, quien prometió velar por su sobrina sin importar las consecuencias, Jade empezó a preparar a Clara para la verdad. Lo hizo con delicadeza. Charlas nocturnas, juegos simbólicos e historias inventadas, donde las princesas perdían algo y tenían que reunir coraje para recuperarlo. Clara escuchaba en silencio, pero su postura cambiaba. Se erguía, hacía preguntas más incisivas y deseaba saberlo todo. La niña estaba despertando, y eso era más peligroso de lo que Victoria imaginaba. Fue en una lluviosa tarde de mayo cuando Clara, finalmente, preguntó de forma directa y firme: «¿Fue mi madre quien me dejó así?». Jade vaciló. Se había prometido no romper el mundo de la niña antes de que estuviera preparada, pero Clara ya lo estaba. Fuerte, consciente, queriendo la verdad. Jade entonces le contó, con el máximo cuidado posible, acerca del accidente, del móvil y de los documentos. Habló también del tratamiento experimental que le habían negado. Clara escuchó sin interrumpir. Al principio sus dedos temblaban, pero no lloró. Cuando Jade terminó, la niña preguntó solo: «¿Sabe ella que yo la habría perdonado?». En ese instante, Jade comprendió el tipo de alma que tenía delante. No solo era una niña ciega, sino alguien traicionado por quien debía protegerla, y aún así capaz de ofrecer compasión. Aquel momento cambió todo, porque Clara no quería venganza, sino justicia,
y sobre todo, la verdad. Esa misma, Clara pidió ver los documentos. Jade imprimió los informes en braille con la ayuda de una ONG que conocía por su hermano. Al leerlos, los dedos de Clara sobre las letras parecían pesar más que nunca. Fue ella quien decidió el siguiente paso: convocar a su madre a una reunión. Trevor y Jade estuvieron presentes. Victoria entró en el salón de conferencias con la misma altivez de siempre, sosteniendo una carpeta como si estuviera lista para negociar. Pero quedó sorprendida cuando Clara comenzó a hablar. «Sé todo», dijo la niña, «y no quiero huir de esto como tú lo hiciste». Victoria intentó desviar la conversación, minimizarlo todo, pero Clara no lo permitió. «Me quitaste la vista, pero no podrás arrebatarme el valor». La frase, pronunciada con firmeza por una niña de 10 años, quebró la armadura de Victoria por primera vez. No lloró, pero claudicó en su postura. Bajó la mirada. Los días siguientes fueron extraños y silenciosos. Victoria dejó de hablar con Clara en su despacho durante horas. Trevor se volvió más presente que nunca, ayudando a reorganizar la rutina, mientras Jade permanecía firme junto a la niña. Pero algo había cambiado. No era solo el comportamiento de Clara, que ahora se movía por los pasillos con decisión y exigía explicaciones de todo, sino la atmósfera de la casa, antes fría y automatizada, ahora impregnada de una nueva energía, una mezcla de confrontación, duelo y libertad inminente. Jade, acostumbrada a sobrevivir con poco, veía en aquella niña una fuerza que no encontraba en los adultos que la rodeaban, y aunque no sabía cómo terminaría todo, tenía la certeza de una cosa: Clara jamás volvería a ser manipulada en silencio. La decisión final la tomó Clara. Fue ella quien pidió ser llevada al hospital especializado en Suiza, donde aún se aplicaban los tratamientos experimentales. Victoria intentó resistirse. Dijo que era arriesgado, que los médicos no garantizaban resultados. Pero ya no había espacio para el control. Clara respondió con serenidad: «Riesgo por riesgo, prefiero intentar ver que seguir viviendo en la oscuridad de tu culpa». La frase resonó como un veredicto. Con el apoyo de Trevor, Jade organizó todo. El viaje sería dentro de 2 semanas. Mientras tanto, Daniel, al tanto de parte de la historia, compuso una pieza musical para Clara. Un tema suave y ascendente, inspirado en el sonido del viento al atravesar las ventanas de su habitación. Al grabarlo y enviarlo, Clara pidió escucharlo una y otra vez, y cada vez decía en voz baja: «Así me imagino la luz». El viaje a Suiza fue acompañado por Jade y Trevor. Victoria permaneció en Londres, alegando compromisos inaplazables, pero en el fondo nadie esperaba que ella viajara. En el hospital, Clara se sometió a exámenes intensivos, entrevistas con especialistas y evaluaciones psicológicas. Durante una de las sesiones preguntó al médico jefe: si fuera su hija, ¿la dejaría intentarlo? El hombre no vaciló. Sí, esa respuesta bastó. Con la autorización formal de Trevor como tutor legal temporal, Clara fue incluida en el protocolo experimental. Durante los días previos al procedimiento, ella y Jade pasaban horas paseando por los jardines de la clínica, escuchando música y conversando sobre el futuro. «Si vuelvo a ver, ¿reconoceré tu voz?», preguntó Clara. Jade sonrió, emocionada. «Creo que sí, pero aunque no, estaré a tu lado diciendo: soy Jade». La operación tuvo lugar una mañana de viernes y duró más de 5 horas en el quirófano. Jade aguardaba afuera con las manos entrelazadas, intentando controlar la ansiedad, mientras Trevor, pese a mostrarse calmado, caminaba de un lado a otro por el pasillo. Cuando el médico salió, no hizo promesas grandilocuentes, pero confirmó que la cirugía había sido exitosa y que los días siguientes serían cruciales. El silencio dio paso a un alivio contenido. A la mañana siguiente,
Clara despertó con un vendaje sobre los ojos y escuchó una voz que decía: «Está todo bien». Era Jade. El médico explicó que la recuperación sería gradual y que el primer test de percepción de luz tendría lugar en 3 días. Nadie durmió bien en ese tiempo, pero Clara se mostró tranquila. Cuando le preguntaron qué deseaba ver primero, respondió sin dudar: la cara que ponga Jade cuando intente fingir que no tiene miedo. Al tercer día, con los ojos aún sensibles, Clara se sentó en la silla indicada por el médico. Las ventanas estaban cubiertas y la iluminación era tenue. Jade la acompañó, sujetándole la mano, mientras Trevor observaba con los brazos cruzados y el corazón acelerado. Cuando el vendaje fue retirado, Clara mantuvo los ojos cerrados un momento. El médico pidió calma y explicó que era un proceso gradual. «Abre cuando estés lista», dijo. Fueron casi 2 minutos de silencio absoluto. Luego, lentamente, Clara abrió los ojos. Durante unos segundos parpadeó sin asimilarlo del todo. Sus pupilas se adaptaban, la luz lo inundaba todo. «¡Ay! Algo brillante», murmuró. Todos contuvieron el aliento. Jade apretó más fuerte su mano. «Es el reflejo de la lámpara, Clara», susurró. La niña sonrió. «¿Entonces veo?». Las semanas siguientes se vivieron como un renacimiento. La visión de Clara retornaba poco a poco. Formas, luces y contornos. No era perfecta. Aún requeriría meses de adaptación, terapia y seguimiento. Pero era real. Con cada avance, Clara quería ver más. El rostro de Jade, los dedos de Daniel tocando el piano en el tablet, las hojas de los árboles en el jardín, de la clínica. Cuando llegó el día de regresar a Londres, Clara hizo un pedido. Quería que todos los empleados de la casa asistieran para verla entrar, incluida su madre. Victoria apareció al final, más abatida que de costumbre, sin maquillaje, como si el peso de los últimos meses por fin la hubiera vencido. Al ver a su hija subir las escaleras de la mansión y saludar, no pronunció palabra. Solo se llevó la mano a la boca, emocionada, y murmuró: «Dios mío, volvías». Clara se acercó con calma. Miró y dijo: «Ahora puedo ver, y aún así elegí volver». El regreso de Clara marcó una transformación silenciosa en la familia Bennett. Victoria, por primera vez, se alejó temporalmente de la presidencia de Bennett Technologies, alegando motivos personales. La prensa especulaba, pero nadie conocía la verdad. Quienes realmente vieron el cambio fueron los empleados de la casa, notando pequeños gestos. Victoria se sentaba a la mesa con su hija, la escuchaba tocar el piano con Daniel por videollamada, incluso reía, algo que hasta entonces parecía incompatible con su imagen pública. Trevor asumió un rol más activo en la vida de Clara y, junto a Jade, comenzó los trámites para reestructurar legalmente la fundación de la familia, convirtiéndola en una institución dedicada exclusivamente a niños con discapacidad visual en situación de vulnerabilidad. Fue Clara quien eligió el nombre, Ver de Nuevo, e insistió en que Jade fuera su presidenta. Al principio, Jade se resistió. Sentía que no pertenecía a ese mundo. Aún se veía como la camarera que servía cafés entre mesas frías y miradas distantes. Pero fue Clara quien la convenció. «Tú fuiste la única que me vio cuando nadie más quiso». Esa frase resonaba cada vez que Jade se sentaba ante los documentos de la fundación, diseñando políticas, articulando alianzas con hospitales y ONG y buscando convertir la compasión en acción. Mientras tanto, Daniel, ya becado en la Academia Wellington, ofrecía conciertos benéficos y donaba ganancias a la fundación de su hermana. A veces, Jade se detenía a escuchar los audios que le enviaba durante sus clases. Era la misma música compuesta para Clara, ahora más elaborada, con nuevos acordes. Y cada vez que la escuchaba, cerraba los ojos un instante porque, incluso después de todo, aún se conmovía al pensar que todo comenzó con un gesto,
un solo gesto, que lo cambió todo. En el primer aniversario de la cirugía de Clara, la mansión Bennett abrió sus puertas a un evento sin precedentes, una celebración pública. Nada de columnas sociales ni políticos invitados, solo niños de la fundación, sus familiares, médicos y voluntarios. El salón principal, antes usado para reuniones estratégicas y cenas silenciosas, se llenó de risas, voces infantiles y bastones de colores. Había juguetes adaptados, mesas táctiles con esculturas en relieve y un escenario donde Daniel se presentaría junto a otros jóvenes músicos ciegos. En el centro de la sala, Clara circulaba con desenvoltura, luciendo gafas oscuras, estilizadas y una sonrisa que se había convertido en su marca registrada. Presentaba a cada niño ante Victoria, quien caminaba un poco más encorvada, un poco más humana, diciendo «encantada de verte», como si poco a poco comprendiera el valor literal y simbólico de esas palabras. El discurso final fue de Victoria. Subió al escenario con paso lento y antes de hablar miró directamente a Jad y Clara, sentadas en la primera fila. «Hoy no vengo como CEO, como anfitriona. Vengo como alguien que falló, que hirió, que ocultó, pero que también aprendió». La sala quedó en silencio absoluto. Victoria respiró hondo y continuó. «Mi hija y una camarera me enseñaron a ver». Las palabras fueron pronunciadas sin pretensiones ni grandilocuencia, solo con verdad. Jade sintió un nudo en la garganta, no por la frase en sí, sino porque, por primera vez, no escuchaba arrogancia en la voz de esa mujer, sino a alguien, quizás una madre. Clara entonces se levantó, abrazó a Victoria ante todos. No hubo redención total ni milagros, pero sí reconexión y un nuevo comienzo. En los meses siguientes, Jade fue invitada a conferencias, mesas redondas y programas sobre inclusión, pero siempre rechazaba los rótulos. No quería ser vista como una heroína. «Solo no pude fingir que no veía», decía. Seguía viviendo en el mismo modesto apartamento con Daniel, ahora remodelado con ayuda de la fundación, y se empeñaba en mantener sus raíces. Visitaba a Clara cada fin de semana y guiaba al equipo de la fundación con la misma filosofía que la había acompañado desde el principio. Nadie es demasiado pequeño para causar un impacto. A veces temía que todo aquello fuera frágil y no resistiera el mundo, pero entonces recordaba a la niña sola en el café, la tarta de fresa olvidada y el ligero apretón de mano que inició todo. Y respiraba hondo, porque sabía que aquello ya había cambiado lo suficiente como para no volver a ser lo que fue. Clara, ahora con 11 años, recuperaba parcialmente la visión de su ojo derecho y continuaba en tratamiento, pero su autonomía era evidente. Participaba en reuniones de la fundación, escribía cartas en braille para otras niñas y niños con discapacidad visual y soñaba con ser abogada. Trevor, su tío y ahora tutor legal oficial, asumió la vicepresidencia de Bennett Technologies, mientras Victoria se mantenía como consejera, más discreta y atenta. En la oficina de la fundación había una pared con fotos en relieve de todos los niños atendidos. En el centro, una imagen especial, Clara de la mano de Jade, sonriendo. Era un recuerdo del comienzo y un recordatorio de que, a veces, los muros más altos caen con gestos que parecen pequeños. Ese diciembre, Daniel tocó en el Teatro Nacional. El público fue diverso, artistas, activistas, médicos, profesores, y en la primera fila estaban Clara y Jade. El joven, ya reconocido como una de las promesas de la música clásica contemporánea, cerró el recital con la misma composición, dedicada a la hermana de su amiga. Al terminar, cuando los aplausos cesaron, Clara se levantó y gritó: «Esta música me enseñó a ver antes de que mis ojos volvieran». Jade sonrió. No había nada más que demostrar. Estaban todos allí por la misma razón. Resistieron, transformaron y siguieron adelante. Porque la superación, a veces,
no consiste en vencer algo, sino en no permitir que el silencio nos venza. Jade jamás volvió al café Élysée, pero a veces pasaba por delante, miraba por el escaparate y recordaba el día en que todo empezó. No con rencor ni con enojo, sino con la certeza de que ese día no fue un simple gesto lo que cambió una vida, sino una elección. La elección entre ver o ignorar. Y ella eligió ver.